¿Será que venido de la gracia ya no estamos bajo la ley? Pues uno de los puntos que es de suma importancia y un punto de debate es Gálatas capítulo 3, verso 23 al 25, en el cual la mayor parte de los creyentes en Jesús dicen ya no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia, porque venido la gracia y la fe, ya nada tenemos que ver con la ley. Para esto vamos a citar el texto y lecturarlo, Gálatas capítulo 3, verso 23 al 25. ¿Qué es lo que realmente Pablo dijo en este verso y qué enseñanza es lo que nos deja cada uno de vosotros? Gálatas capítulo 3, verso 23. Pero antes que viniese la fe, estábamos guardados bajo la ley, encerrados para aquella fe que había de ser revelada. El texto dice, pero antes que viniese la fe, estábamos guardados bajo la ley. Ahora, no solo queda ahí, dice, encerrados para aquella fe que había de ser revelada. 24. De manera que la ley, nuestro ayo para traernos a Cristo, para que fuésemos justificados por la fe. Nuestro ayo quiere decir una guía, un maestro, un tutor. Mas venido la fe, ya no estamos bajo el ayo. Pablo dice, ya que vino la fe, ya que vino Cristo, ya no estamos bajo el ayo, ya no estamos bajo la guía de la ley. Entonces, la pregunta es, ¿por qué Pablo dice que ya no estamos bajo la guía de la ley? Si en el verso 24 dice, de manera que la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo. La palabra ayo quiere decir un maestro, un tutor, alguien que enseña, alguien que guía. Ahora, si ese guía es el que te llevó a Cristo, venido la fe que es en Cristo Jesús, ya no estamos bajo el ayo. Entonces, para que podamos entender este verso, necesariamente tenemos que entender el contexto de la escritura. El contexto de la escritura encontramos en el versículo 19 del mismo libro de Gálatas, capítulo 3, verso 19. Dice, ¿para qué entonces sirve la ley? Hay un signo de pregunta. ¿Para qué entonces sirve la ley? Fue añadida por causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por los ángeles en mano de un mediador. ¿Para qué sirve la ley? Dice, fue hecha por causa de nuestras transgresiones. Entonces quiere decir que la ley es para toda aquella persona que aún comete errores en su vida, que tiene debilidades, que aún puede resbalar en cualquier momento de su vida espiritual. De lo contrario, si la persona que cree en Jesús, que alcanzó la fe solamente con creer en Jesús y no necesita la guía de la ley, entonces, en pocas palabras, esa persona tiene que estar a nivel de Cristo. ¿Qué quiero decir con esto? Jesús fue una ley andante. Jesús fue la ley hecha carne y una ley andante que nunca pecó. Entonces, cuando una persona que cree en Cristo le dice que ya no estamos bajo el ayo de la ley, sino ahora bajo la fe en Cristo, esa persona tiene que demostrar que ha llegado a la plenitud de Cristo. Y si ha llegado a la plenitud de Cristo, claro, no necesita la ley, no necesita el ayo para que pueda justificarse, para que pueda conducirse en este mundo, porque él mismo es ley andante.
en cada acto de su vida que haga. Pero si no has llegado a ese nivel espiritual, te pregunto, ¿necesitas de la ley? Porque bien claro dice el verso 19 que la ley fue dada por causa de nuestras transgresiones. Te pregunto, si aún mientes, si aún engañas, si aún robas, si aún codicias, si aún te airas, si aún no has llegado ni siquiera a un nivel de amar a tu prójimo, entonces, ¿necesitas de la ley? Claro que sí, porque bien claro dice el texto que fue dada por nuestras transgresiones. ¿Por qué? Porque la ley te va a llevar al conocimiento del pecado. ¿Dónde dice eso? Pues está escrito en Romanos capítulo 7, verso 7. El mismo apóstol Pablo dice estas palabras. Romanos capítulo 7, verso 7 dice, ¿qué pues diremos? Entonces, ¿es pecado la ley? En ninguna manera. Al contrario, yo no hubiera conocido el pecado a no ser por la ley, porque no conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Pablo, bien claro, dice, bien específico en lo que habla. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? Que usted y yo nos sujetemos a la ley es pecado. En ninguna manera. En ninguna manera, dice Pablo. Al contrario, yo no hubiera conocido el pecado a no ser por la ley. Pues la ley nos va a conducir por un camino correcto. La ley lo que nos va a decir qué es lo bueno y qué es lo malo, por dónde tienes que andar y por dónde no. La ley te va a poner cercos en tu vida para que tú y yo no traspasemos. Entonces, Pablo dice, en ninguna manera, al contrario, yo no hubiera conocido el pecado a no ser por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijere no codiciarás. Entonces, la pregunta es, ¿la ley de Dios para quién es en realidad? ¿Para el justo que vive por la fe, que llegó a la plenitud de Cristo, o para el injusto que vive cojeando cada día, el cual lucha por alcanzar esa meta de llegar a la plenitud de Cristo? La respuesta es que el justo vive por la fe. El justo no necesita de la ley, porque el justo alcanzó la plenitud de Cristo. Pero el injusto necesitamos de la ley. Entonces, 1 Timoteo capítulo 1, versículo 8 al 10, nos va a dar la respuesta. El mismo apóstol Pablo dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Si tú lo usas legítimamente, la ley es buena, no es mala. Sabiendo esto, que la ley no es puesta para el justo, sino para los injustos y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los malos y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas. Versículo 10. Para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cualquier otra cosa que sea contraria a la sana doctrina. Entonces, Pablo nos dice, sabiendo que la ley no es puesta para el justo. Entonces, acá surgió nuevamente la pregunta. Usted, estimado amigo, hermano cristiano, que de repente, por la gracia de Dios, que vas a ver este video, te pregunto, ¿has alcanzado el nivel de ser justo y la plenitud de Cristo?
Si tú me dices que has alcanzado la plenitud de Cristo, no necesitas de la ley, porque la ley es para el injusto. Entonces, Pablo nos dice que la ley no es para el justo, sino para el injusto, para los pecadores. Y si realmente no hemos llegado ni siquiera a la décima parte de la plenitud de Cristo, ni siquiera el único 1% de la plenitud de Cristo, imagínate, los 99,9% que nos falta. La única manera que usted y yo un día vamos a llegar a ese nivel es cuando permitamos que la ley de Dios conduzca nuestra vida. Pero alguien dirá, hermano, pero la ley es imposible de cumplir. A través de la historia vamos a ver hombres y mujeres que han llegado al nivel de ser justos. Vamos a encontrar hombres como Noé, que Dios halló justo en su generación. Vamos a encontrar en tiempo de Jesús a Zacarías y a Elizabeth, su esposa, varón y mujer, que llegaron a ser justos delante de Dios. Si para usted es imposible de cumplir la ley, para otros es posible. Entonces no podemos decir que es imposible. Todo es posible. El punto es cómo nosotros nos proponemos en nuestra vida cotidiana para que la ley de Dios conduzca nuestra vida. Entonces, si usted aún tienes debilidades, como dije en el principio, aún pecas, aún mientes, solamente mientes, eres un pecador. Porque el pecado, ¿cuál es el pecado? El pecado, pues, es la transgresión de la ley. La Escritura dice que el pecado es la transgresión de la ley. En Primera de Juan nos dice que el pecado es transgresión de la ley. Si el pecado es la transgresión de la ley, si una persona aún miente, pues eres un pecador. Porque dice acá la Escritura, dice, cualquiera que comete pecado, dice, Primera de Juan 3:4 dice, cualquiera que comete pecado traspasa también la ley, pues el pecado es la transgresión de la ley. ¿Qué es el pecado? Es la transgresión de la ley. Y si una persona en su vida cotidiana que lleva aún miente, codicia, es un pecador. Y el pecado es la transgresión de la ley. No porque yo lo digo, nos acaba de decir las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, le pregunto, ¿estamos bajo la fe? ¿O solamente necesitamos la fe y no necesitamos la ley? Pues al contrario, la fe viene por oír la palabra de Dios. Romanos 10:17 dice, pues la fe viene por oír la palabra de Dios. Entonces, hasta acá lo que encontramos que el apóstol Pablo no es que está desechando la ley de Dios. Al contrario, lo que el apóstol Pablo nos está llevando es a un pleno conocimiento de la ley de Dios, de que la fe y la gracia no sustituye a la ley de Dios. Al contrario, la fe y la gracia establece la ley de Dios. Vamos a leer Romanos capítulo 1, verso 17. Dice, porque
En él la justicia de Dios es revelada de fe en fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Quién es aquel varón o varona que vive por la fe? Aquel ser que llegó a la plenitud de Cristo, que no necesita de la ley, vive por la fe, porque sabemos que Cristo es la palabra de Dios, es la ley hecha carne. Anduvo en esta tierra, no pecó, dejó una enseñanza y dijo, como dice Pablo, que tenemos que llegar a esa plenitud de Cristo. Entonces, acá encontramos que solamente el que vive por fe en la gracia es aquel justo. La pregunta del millón es, ¿quién es el justo? ¿Quién es la persona que llegó a ese nivel de ser justo? Libro de Ezequiel capítulo 18, verso 9 dice, ha andado en mis estatutos y ha guardado mis juicios para hacer rectamente, el tal es justo. De cierto vivirá, dice el Señor Jehová. ¿Quién es el justo? El que guardó los mandamientos, estatutos de Dios. El que anduvo conforme a la ley. El que se dejó instruir por la ley de Dios. El que venció a este cuerpo pecaminoso mediante la guía de la ley, mediante el espíritu de la ley. Ahora que ese espíritu de la ley vive en este cuerpo, entonces ese es justo, porque no necesita que lo corrijan. Ya lo venció todo el instinto del cuerpo. Ya llegó a la plenitud de Cristo. Y como ya llegó a la plenitud de Cristo, no necesita de la ley. No necesita de la ley. Es ley andante para sí mismo. Entonces hasta acá lo que vemos es que Gálatas capítulo 3, verso 23 al 25, no es que te está llevando a que tú dejes de guardar la ley de Dios. Al contrario, te está llevando a que valores la ley de Dios, porque mediante la ley de Dios conoces el pecado. La ley te permite conocer qué es lo bueno, qué es lo malo. La ley te revela lo que es el pecado, para que así te apartes del pecado. De esta manera hemos visto este texto, lo cual muchos de los cristianos utilizan para desacreditar, decir, cuando ve a alguien, sea varón o varona, que habla de la ley de Dios, dice, no, estos están equivocados, están en el tiempo antiguo. Pues déjame decirte que no estamos en el tiempo antiguo. Estamos bajo la guía del tutor, bajo la guía de la ley que dejó Dios, para que mediante ella encontremos un día llegar a esa plenitud de Cristo, ser justos en este mundo. Para muchos es imposible, pero para algunos es posible. Para aquellos es imposible, pero para muchos es posible. De esta manera hemos impartido este pequeño mensaje para que así vayamos edificándonos todos con la bendición del Creador. Todo esto ha sido para la honra y gloria del Todopoderoso, el único Dios vivo, verdadero, Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel, y para su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Si este mensaje ves que es provechoso para ti, comparte con todos tus seres queridos en cada uno de tus grupos, para que así la palabra de Dios fluya y llegue a cada hogar donde que tiene que llegar, que llegue a cada planta que espera con hambre, sed, la palabra de Dios. Muchas gracias.